Ya. Jóvenes, vamos a comenzar el laboratorio hoy día 23 de abril, ya que estamos trabajando en la segunda unidad. Esta implementación va a ser levantar o trabajar con lo que son servidores de tipo LAMP, ¿ya? Linux, con Apache, con motor de base de datos y también con tipo de lenguaje de programación, ¿ya? Por eso vamos a crear lo que son servidores web LAMP. Y para ello vamos a hacer los dos ejemplos, uno con el servidor Ubuntu Server, la copia, y también con el servidor AWS. ¿Ya? Para esa implementación entonces necesitamos trabajar con las dos instancias de las que son las copias, ¿cierto? Para que las máster las dejen para la prueba, la evaluación número 2, y así aprender a instalar todo lo que son los servicios hoy día y revisión de los servicios LAMP. De ahí le voy a subir también los comandos que vamos a trabajar hoy día. La idea es que levantemos un servidor que sea servidor web, sea servidor FTP para transferencia de archivos, que reconozca el lenguaje Python, PHP y también tenga una base de datos para la unidad número 3, como ir preparando lo que viene posteriormente. ¿Ya? Entonces, ahí tengo las dos instancias que voy a configurar, las dos copias, una copia del Ubuntu Server 2204 y una copia del AWS 5.10 también, que es una copia. Los originales los tengo acá apagados. ¿Ya? Les puse el LAM a la copia porque va a ser un servidor web que va a tener la implementación que mencionamos en el ejercicio. ¿Ya? Así que levanten las dos instancias y con esas dos vamos a empezar a trabajar. La primera va a ser el Ubuntu Server, que va a quedar como servidor LAM. ¿Ya? Todos los videos, aparte del día, lo voy a grabar igualmente. ¿Sí? ¿El server de Windows no lo voy a usar? No, no por hoy día. Entonces, lo primero, recuerden, la máquina Ubuntu Server 2204, una copia, nos conectamos para poder configurar e empezar con la implementación de los servicios LAMP. Una vez que esté lista, probar su funcionamiento. Tienes que estar sobre la instancia, la seleccionas, tiene que estar en ejecución y vas a acciones, imagen y plantilla y le dices lanzar más como este y te hace una copia del original. De hecho, las que tengo ahí es una copia de la anterior, por tanto con esa que voy a mostrar ahora. Y la original la dejé apagada. ¿Ya? Entonces, tiene que estar iniciada, se va luego a acciones, imagen y plantilla y lanzar más como este. Te la copia igual, está el mismo nombre, todo igual. Ahí, trata de ponerle otro nombre para que se diferencie, ¿cierto? Copia, respaldo, no sé, ahí, o taller, o la fecha del laboratorio. Tú ahí la vas personalizando. Y te carga todo, el grupo de seguridad, tiene que estar cargado también el par de claves y todo lo que necesita. ¿Sí, señor? Entonces, jóvenes, vámonos al Ubuntu Server. Recuerden que unidad 2, vamos a empezar a implementar servicios. Ahora, todos los servicios y comandos que vamos a trabajar lo vamos a hacer a mano, uno por uno, cada uno de los paquetes a instalar y probar cada uno que funcione. Y la próxima semana vamos a aprender a automatizar. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, todo lo que estoy haciendo ahora, de hecho no tengo los comandos, se los noté, se los voy a copiar el archivo uno por uno y después de cada paquete o aplicación instalada ir revisándola, pero esto se podría automatizar y podríamos hacer un script en Python para que al levantar una instancia ejecuta un script y le instala todo lo que necesita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con eso? Me ahorro trabajo, ¿cierto? En vez de instalar uno por uno cada paquete, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero prepararme una instancia que tenga estos servicios, estas funciones, incluso hasta el nombre que va a tener la instancia, el usuario que va a tener. Creo que lo escribo en Python, lo ejecuto en AWS, porque tiene una terminal de trabajo, lo haces correr el script y la máquina queda cuando se inicia, tiene todo lo que tú le dijiste en el suceso. Nombre, configuración, etc. Ahora estamos aprendiendo a hacerlo manual, pero esto lo va a aprender a automatizar. La semana vamos a decir cómo se hace la automatización. AWS. Y esos scripts para ti van a ser como plantillas, ¿cierto? Archivos plantilla, oye, quiero hacer una máquina de tal tipo, y lo envío. Ya, es mucho más rápido hacerlo así. Para soluciones, ¿cierto? Rápidas de configuración. Bien, comencemos entonces, estimados. Vamos a preparar nuestro servidor con todo lo necesario para que sea un servidor, ¿cierto? Web, servidor
que compile código web, que compile también archivos, que podamos subir archivos y que también tenga las futuras bases de datos, que si bien no las vamos a ocupar todavía, pero en la unidad 3 vamos a requerir que sean servidores de ese tipo. Los comandos se los hice en los dos sistemas de gestores de paquetes, tanto para los apt-get para Debian, que sería el Ubuntu Server, y los yum, que vendrían siendo los RPM para CentOS y Red Hat, en el caso de la otra plataforma. ¿Ya? Y luego las verificaciones de cada uno de ellos. Así que esto es lo que vamos a trabajar hoy día, las actualizaciones también con ambos comandos y ir probando. ¿Ya? Comencemos primero con Ubuntu Server para la implementación. ¿Ya? Implementación y configuración de nuestro servidor de tipo LAMP, que es un servidor web. ¿Ya? Nos conectamos. Tenemos, ¿cierto? El original lo tengo apagado, que sería el master. Ahí está, el Ubuntu, la primera copia que sacamos. Y voy a trabajar solamente con las clonaciones. ¿Ya? Entonces, primer paso, ¿cierto? Dentro de la instancia, ir actualizándola en caso de que existan paquetes o parches, ¿ya? Con una apt-get update y una apt-get upgrade en caso que estén disponibles. Así que lo primero, ahí está, apt-get update y upgrade. Si hay paquetes nuevos, lo instalamos con el upgrade. En el caso de la otra instancia sería un yum update. Vamos a ir probando, ¿cierto? Primero todo lo hecho en el Ubuntu Server, luego vamos a pasar a la otra máquina, ¿ya? Entonces, primero un apt-get update, ¿cierto? Update, para ver si encontramos actualizaciones bajo los repositorios oficiales. ¿Ya? Ahí leyó algunos paquetes, dice que hay algunas cosas por ahí destacables. Ahí están las rutas, ¿cierto? De los repos oficiales de Ubuntu. Y luego el apt-get upgrade. El upgrade. Update, upgrade. Ya, vamos con el upgrade. Sí, hay algunos. E instalamos en caso de encontrar, ¿ya? Entonces, primer paso, listo. Tenemos actualizado, tenemos el día al servidor en cuanto a funcionalidades. ¿Ya? Ahí saltamos, recuerden el servicio. Y vamos a revisar. Entonces, siguiente paso. Empecemos a instalar lo que son los servicios web, en este caso Apache 2. En caso que esté instalado, ¿cierto? Omitimos el paso, pero igual vamos a hacer el proceso de instalación. Sería apt-get install Apache 2. ¿Ya? Instala Apache 2. ¿Ya? Y me dice que ya está instalado. En caso que no lo tenga, instálelo, ¿cierto? apt-get install Apache 2. ¿Ya? Si está instalado, bien, le dice. Si no está instalado, le va a decir instálelo. Creo que lo tienen instalado ya, ¿cierto? Lo tenían ya. Ya. Servicio web. Después instalemos los lenguajes de programación. Serían PHP y Python. ¿Ya? Ahí está. apt-get install PHP y apt-get install Python. ¿Ya? Probemos. Python y PHP. Si no están instalados, se instalan. Y si ya los tiene, no hace nada. PHP. Dice que tengo la última versión disponible. Perfecto. Y Python. Voy a revisar también si tengo la última versión disponible. ¿Ya? Dice que no es candidato, está instalada la última versión. Entonces vamos con, ¿cierto? Con los primeros paquetes ya están en ejecución o están instalados. ¿Ya? Probemos ahora con el servidor de base de datos. ¿Ya? MySQL Client y MySQL Server. Si no está instalado, se instala y de lo contrario, si no lo tiene, se instala. ¿Cuál? Ahí. Recuerda que el yum es para la otra plataforma, ¿cierto? No tenemos comando para la otra plataforma. Aquí son solamente los apt-get. Los apt-get.
Entonces, probemos si tenemos el servidor de base de datos listo con MySQL Client y MySQL Server. ¿Ya? apt-get install, entonces MySQL Client. ¿Ya? Y MySQL Client no estaba instalado, así que lo vamos a instalar. Los tres primeros ya estaban disponibles. Entonces, ¿qué versión me dice? Se va a instalar MySQL 8.0. 8.0 me aparece, ¿cierto?, dentro de los repos. ¿Ya? Instalamos. apt-get install MySQL Client. Ya, le damos el OK, el yes y a instalar. Entonces, vamos haciendo los tics. Tenemos Apache 2, tenemos PHP, tenemos Python, acabamos de instalar MySQL Client. ¿Ya? Recuerden que antes de instalar cada paquete o programa, siempre actualice primero el servidor. ¿Ya? Siempre actualice primero. Vamos a instalar la parte 2 del motor de base de datos, que sería el backend, la parte interna, el que almacena finalmente en el servidor datos, que sería el MySQL Server. ¿Ya? apt-get install MySQL Server. Entonces, MySQL Server. Lo mismo, pregunta por los paquetes de instalación. Se va a instalar la versión 8.0, que es la última. Perfecto, le digo que sí. Que sí. Ya. Le dice que sí y se instala. Entonces estamos, ¿cierto?, en los pasos de preparación de nuestro servidor web. Nuestro servidor web completo. Entonces vamos a hacer el checkout. Tenemos Apache, Python, PHP, MySQL Client y Server. Ya estamos en proceso de instalación del MySQL Server. Sáltese, ¿cierto?, ahí donde pregunta. El paso con un OK. ¿Ya? No es que el kernel, nada más que eso. ¿Ya? Y después, ¿cierto?, que ya vamos en el servidor de base de datos, tenemos que instalar también un servidor FTP. ¿Ya? Servidor FTP, como explicábamos, ¿cierto?, al principio de la clase, tenemos que subir archivos después al servidor bajo un protocolo. Por eso hablamos de un servidor o servicio FTP. Y el servicio que vamos a instalar se llama BSFTPD. BSFTPD. Ya, instálelo. Entonces sería apt-get install BSFTPD. ¿Ya? BSFTPD. Ahí está el servicio. Es un FTP seguro, por eso se llama BSFTPD. Justamente lo que pasa es que el protocolo FTP es un protocolo solo que no es cifrado. Entonces la transferencia de archivos desde un cliente a un servidor, como es texto plano, puede ser analizada o capturada. Eso indica que se puede ver los archivos y credenciales que tú envías. Al ser BSFTPD, trabaja con el algoritmo de seguridad que usa el protocolo SSH. Entonces, envía los archivos, usa la misma lógica de transferencia de archivos, pero van cifrados. Entonces, todo el contenido y clave, y en este caso, archivos que está enviando el servidor, va todo seguro. Esa es la diferencia del BSFTPD. Por eso podríamos haber instalado apt-get install FTP, pero instalamos apt-get install BSFTPD, que es el FTP cifrado. Ya. Esa es la diferencia. Ya, ahí y nos faltaría el último paquete instalar. Ya, vamos aquí en el listado, chiquillos, y después vamos a subir este archivo, que sería el PHPMyAdmin, que es el gestor gráfico de base de datos. ¿Ya?
Ya, ahí no se adelanten mucho porque hay un punto o parte que hay que tener cuidado con la instalación, ¿ya? Ya, apt-get install php myadmin, ¿ya? Así que no se adelanten, chiquillos, cuando estemos instalando. Los que ya saben, no van a tener problemas, ¿cierto? Los que no se acuerdan, puede que tengan el problema. Entonces, php myadmin, apt-get install php myadmin, ya. Dice que fue encontrado el paquete, va a trabajar, ¿cierto?, con todos los contenidos anteriores. PHP chiquillo, requiere que esté PHP y Python instalado previamente, requiere tener un motor de base de datos y requiere tener un servidor web. Por eso lo dejamos al final, ¿ya? Tiene dependencia de todos los paquetes o programas anteriores, ¿ya? Dígale que sí, que se instale, ¿ya? Y por aquí empiezan a aparecer, ¿cierto?, las preguntitas, ¿ya? Y la primera pregunta y el error más común que pasa aquí es justo en esta parte, ¿cierto? ¿Ya? Justo en esta parte. ¿Cuál es el error común que pasa? Ya lo conocen, ¿cierto? Ya lo conocen, ¿no? Le han pasado en asignaturas previas. PHP Miami me pregunta, ¿qué servidor web ya tiene instalado? Y le da dos opciones, ¿cierto? O Apache 2 o Live HTTP. ¿Cuál tenemos? Apache 2, por cierto, Apache 2. Porque debe usar un servicio web para correr el programa, ¿ya? ¿Cuál es el problema que ocurre aquí? Le dan OK, porque asumen que el cursor está marcado sobre Apache, pero no está marcando nada. Mira, para marcar el programa tiene que estar la barra espaciadora. Y recién lo selecciona. Un completo para todos los compañeros. Un completo para todos los compañeros, ¿cierto? Te veo a la mitad. No tienen que hacerlo de nuevo. ¿Está bien todo, no? Mejor, ¿tiene una máquina llorada? Sí. Es más rápido eso. Es más rápido que la máquina llorada, ¿verdad? Sí, lo que pasa, tío, es que tienen que seleccionar el servicio web, ¿ya? Tienen que seleccionar el servicio web. Entonces se marca que aparezca con el símbolo asterisco elegible, porque tú vas por eso que se instaló, no original. De ahí pasan recién al OK, ¿ya? Tabulan al OK. Pero tiene que estar marcada, digo, barra espaciadora, marcado Apache 2, ¿ya? Ahora, no se preocupen, de 10 personas, 9 les pasa que no eligen el programa. ¿Ya? En la parte final de instalación de PHP MyAdmin, me va a crear la clave del usuario root del servidor de base de datos. ¿Ya? La clave para el usuario root del servidor de base de datos. Así que le dan OK y le va a pedir la clave. Usted crea una clave. ¿Ya? Entonces me dice, ¿quiere configurar, cierto, el motor de base de datos? Le digo que sí. Y me va a decir que asigne una clave al usuario root de MySQL. Y ese usuario, cierto, todavía no existe, se va a crear ahora y según la clave que tú le vas a dar. ¿Ya? Así que en esta parte, chiquillos, si ya se olvidan la clave, no los puedo ayudar mucho porque cada uno supo qué clave le puso. ¿Ya? Es diferente del archivo PEM, nosotros de conexión podemos encontrarlo y conectarnos, pero aquí cada uno le pone una clave personalizada, que sería aquí. Entonces ahí me dice, atención, usted le va a dar una clave a un usuario que se va a llamar root y que con esto va a administrar las bases de datos. Póngale la clave que usted quiera, pero que no lo olvide, ¿cierto? Que no lo olvide. ¿Ya? Root. El usuario root es el más importante, así que ojo con eso. Entonces, póngale una clave y le dice, repita la clave, confirme la clave. ¿Ya? Leica. 1, 2, 3. Ya. Listo, tenemos entonces listo el motor de base de datos, le damos OK a la instalación y cuando termine de instalar el último paquete, que en este caso es PHP MyAdmin, vamos a revisar los estados de los programas. ¿Cuáles tenemos que revisar? Apache 2, MySQL y el SFTPD. Esos tres programas tenemos que ver que estén en ejecución.
¿Y cómo lo revisamos? Con el comando systemctl, status y el nombre del programa. ¿Ya? Tanto para Apache, MySQL y BSFTPD. ¿Ya? Los vamos a revisar. Entonces, systemctl, status. Revisamos Apache 2. ¿Ya? Que aparece running. Está listo. Apache 2 está listo. Ya. Si hubiese estado, cierto, detenido o apagado, levántelo con systemctl start. ¿Ya? Segundo programa a revisar. Vamos a revisar MySQL. También systemctl status MySQL. Systemctl status MySQL. ¿En qué estado aparece? Running. Running. Si no, levántelo. Y el tercero a revisar es el BSFTPD. ¿Ya? Recuerden que Python, PHP y PHP-MyAdmin no son, en este caso, servicios, sino que son ciertos archivos que corren sobre el servidor. Y el último sería el BSFTPD. BSFTPD. Y también está como servicio en ejecución. También, BSFTPD Server. Ahí está, mira. Recuerda que... ¿Cuál? ¿En la instalación? Ahí está. Ahí están los comandos. Tenemos Apache, PHP, Python, MySQL Client, MySQL Server, BSFTPD y por último PHP MyAdmin. Todos los paquetes y servicios a instalar. Sí o sí requieren que sean en ese orden, muchachos, porque PHP MyAdmin es el que tiene dependencia de todos los anteriores. Por eso ahí requerimos que previamente estén ya en ejecución. Ya. Después lo revisan con un systemctl status, Apache 2, MySQL y BSFTPD. Cuando tengan instalado, ¿cierto? Hasta este punto, toda la implementación, hayan revisado que estén corriendo o en ejecución los programas, ¿ya? Procedemos a hacer unas configuraciones ahora en los archivos de instalación de algunos de ellos, ¿ya? Así que lo que vamos a revisar ahora, lo que vamos a revisar y modificar específicamente es el archivo de MySQL. Aquí nos vamos a enfocar, el de MySQL. Entonces, vamos a ir a la carpeta raíz, ¿cierto? A la carpeta raíz del Ubuntu Server, cd espacio barra, ¿ya? Hasta que encontremos dentro de etc el directorio MySQL y dentro de MySQL tenemos que encontrar el archivo de configuración, ¿ya? Para que entendamos la ruta. etc, luego etc MySQL y adentro el archivo de configuración. Cuando encontremos el archivo de configuración lo vamos a editar, ¿ya? Lo vamos a editar. Entonces, dentro de etc está la carpeta llamada MySQL, siempre navegando con CD, ¿cierto? CD MySQL. ¿Ya? Dentro de MySQL está la carpeta llamada mysql.conf.d. Para que vamos siguiendo la ruta. mysql.conf, ¿cierto? .d. Perdón, ahí sí. Ya, esta es la ruta. etc MySQL mysql.conf.d. Ya dentro de esa ruta tienen que editar el archivo mysqld.cmf con nano. Ya, abran el archivo nano
y mysqld.cnf. ¿Ya? Hasta que encontramos el archivo de configuración. Dice que tenemos que editar y guardar. ¿Ya? Entonces, pwd, les voy mostrando la ruta. Ahí está. etc, mysql, mysql.com.d y abrimos el archivo mysqld.cnf con nano, recuerden. Entonces, con nano, mysqld.cnf. ¿Ya? Ahí está el archivo de configuración de MySQL y lo que tienen que hacer es bien simple. ¿Ya? Y es lo siguiente. Tenemos que decomentar, chiquillos, decomentar la línea donde viene el puerto de acceso de MySQL, donde está el puerto 3306. Esa línea viene comentada. Hay que decomentarla, ¿ya? Para que el puerto 3306 quede visible, ¿ya? Podamos nosotros después acceder a futuro, mandar datos a través de ese puerto y conectarlos con aplicaciones como Workbench, por ejemplo. Entonces, decomenta la línea donde está el puerto, ¿ya? La decomentan y más abajo hay dos líneas que también modificar, las cuales tienen la dirección local, la que se llama binadres y la que se llama MySQL binadres. Ambas líneas que tienen las direcciones IP locales, que son las 127.0.0.1, las cambian por la 00.00. ¿Ya? Ambas las tienes que cambiar por IPs, ¿cierto? Por defecto. ¿Ya? IPv4 por defecto. Entonces, tres modificaciones. Decomentamos la línea del puerto 3306 y modificamos las líneas binadres. ¿Ya? Binadres. Cuando lo editen, cuando tengan listo el archivo, con la línea de comentada y además con la modificación de las direcciones IP, lo guardan con control O, ¿ya? Guardan control O, enter y control X para salir. Control O para guardar, enter y control X para salir. ¿Ya? Entonces, recuerden, llegamos a la ruta, etc, mysql, mysql.conf.d, editamos el archivo mysqld.cnf. ¿Y qué editamos en el archivo? El puerto 3306, decomentamos la línea y modificamos las líneas de las direcciones IP de acceso al servidor. ¿Ya? Guardan con control O, enter y con control X salen. Como acabamos de hacer una modificación en el servicio MySQL, hay que reiniciarlo, ¿ya? Y recuerden que para reiniciarlo ocupamos el mismo comando systemctl, pero con el comando restart, ¿cierto? Systemctl restart MySQL. Systemctl restart MySQL para hacer el reinicio. Systemctl restart MySQL. Ya. Estamos en teoría ya casi listos con el servidor con cuanto a la instalación de programa. Lo revisamos, hicimos algunas modificaciones. Y lo último que nos quedaría sería, por lo menos en este servidor, comprobar que efectivamente se abra el sitio web por defecto y que veamos la administración de las bases de datos también por defecto, ¿ya? Entonces, para que comprobemos. Entonces, con la IP pública de la instancia, con la IP pública, vamos a comprobar si está en ejecución el servicio Apache, si se ve la página por defecto. Recuerden, con la IP pública, ahí habrá su navegador. Y deberíamos ver la página de Apache 2. ¿Ya? La página de Apache 2. Lo primero, estamos aquí.
Después vamos a revisar si abre el gestor gráfico PHP si lo abre, ya no vamos a entrar, sino solamente que se cargue. Y lo tercero es probar si podemos transferir archivos por SFTP. Esa es la IP de la instancia. La IP pública de la instancia. Sí, pues tienes que probar primero que Apache 2 esté corriendo, ¿cierto? Como lo estamos haciendo ahora. Entonces, Apache 2, ok, está listo. Me muestra la página por defecto, ese es un HTML, instala la carpeta raíz, estamos bien. Después debo probar si la interfaz PHP se ve, y eso significa que tengo los motores de base de datos listos. ¿Ya? La misma ruta, chiquillo, ahí. La IP pública barra PHP my admin. PHP my admin. ¿Ya? Y debería cargar, ¿cierto?, nuestra interfaz de administración de base de datos. Ahí está. Por el momento no podemos entrar, los usuarios no los vamos a trabajar todavía de base de datos, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya está cargado el servicio, que eso es lo que nos importa. Entonces, IP, chiquillos, barra PHP my admin. ¿Ya? Que sería ahí, ¿cierto? IP pública barra PHP my admin. Está funcionando. Ahí le anoté, ¿cierto?, las cosas que configuramos ahí. La IP, dónde teníamos que ir a cambiarlas, por ejemplo. Y nos queda probar lo tercero, que sería ver si el servicio FTP nos deja subir archivos. ¿Ya? Nos deja subir archivos. Y ahora, para ello necesitamos dos cosas. Para el SFTP. Primero, un programa para subir archivos como FileZilla, ¿cierto? Un programa gestor FTP, FileZilla Client o algo similar. Y lo segundo, necesitamos el archivo PPK, que es la llave privada que la sacamos del archivo .pem. ¿Cómo obtenemos esa llave? Esa llave la sacamos, ¿cierto?, del archivo PEM, creamos una llave privada con el programa PuTTY, ¿cierto? Y se crea una llave que tiene el mismo nombre que la llave PEM, y esa es la que requerimos para la conexión. Vamos a mostrar ahora cómo sacar esa llave, que es para la tercera parte y ya el final del servidor. Y con eso ya estaría como servidor web, de base de datos y servidor FTP. Tendría todas las funciones que nosotros necesitamos. Esta instancia. Entonces, para ello, busquen o tengan, ¿cierto?, el archivo PEM disponible, de tenerlo a mano, si no se acuerdan cómo se hacía, de la instancia, el archivo PEM, y lo tenemos que transformar a PPK. Yo lo tengo ahí transformado, creo que lo hicimos un par de clases acá. Ya, el PPK. ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo hacemos la transformación? Para ello necesito el programa PuTTY, ¿cierto?, instalado, y específicamente de PuTTY Generator, ¿ya? PuTTY Generator, que es la herramienta que viene al instalar PuTTY para transformar las llaves públicas en llaves privadas, ¿ya? PuTTY Generator. Cuando tengo el programa PuTTY Generator, lo que debo hacer es cargar la llave o archivo PEM, ¿ya? Lo vamos a cargar. Además de ello, asegurarme que cuando me diga el parámetro de tipo de llave, utilice el algoritmo RCA, que es el que está seleccionado por defecto a la izquierda. Ya, esas dos cosas, principalmente. Tener el archivo PEM, las llaves PEM, y que esté como RCA. ¿Ya? Con PuTTY. Cargan el archivo. Este es el proceso para recordar cómo se hacía. Se carga el archivo PEM y luego se guarda como PPK. ¿Se recuerdan? Se guarda como PEM y se guarda como PPK. Entonces, voy a buscar el archivo. Por eso les decía, el archivo PEM, ahí está, el .pem, lo cargo en PuTTY Generator, lo cargo y ahí me dice que lo encontró y que es un archivo, ¿cierto?, que debe ser guardado como llave privada. ¿Ya? Ahí está mi archivo. De hecho, ahí está visible la clave, chiquillos, del servidor. Ahí está. ¿La ven? Sí, la ven. Sí, todos la ven. Ahí está la clave. Ya. Entonces, este archivo que abrí, debo guardarlo
como llave privada. Entonces lo abrimos y ahora lo guardamos. Puede tener el mismo nombre que como se llamaba como archivo PEP. ¿Ya? Para que no se confundan, yo le pongo el mismo nombre de esto. Entonces, save private key, guardar llave privada y lo guardo, pero ahora se guarda con otra extensión, como PPK. PPK. Que lo vamos a ocupar, ¿cierto? A continuación. Ahí, guardar llave privada. Save private key. Me lo voy a guardar, incluso lo voy a guardar aquí en la misma ruta. Ya. Ok. Y ahí estaría lista esta parte. Ahí tengo los dos archivos. Ahí tengo el original, que era el .p. Y luego lo guardé como .ppk. ¿Ya? Llave pública, llave privada. Ahora no requiero. Necesito ahora este archivo, el ppk, que voy a ocupar para conectarme por FileZilla. ¿Ya? Es el que requiero para hacer la conexión. FileZilla Client, recuerden que es un gestor de transferencia de archivos bastante fácil de usar, ¿ya? En el cual necesito simplemente los datos de conexión, que serían la dirección IP pública, el puerto, que sería el 22 de conexión, el usuario, que es Ubuntu, y la clave, que es la que acabamos de tomar. Ya, la que acabamos de tomar. Y con eso nos vamos a conectar al servidor y vamos a poder hacer llaves de transferencia o bajada de archivos a la máquina. ¿Ya? Hoy día solamente es probar. Solamente es probar. Pero requiero, ¿cierto?, previamente los archivos. Aquí está FileZilla. Recuerden que es un programa gratuito. Lo pueden descargar, ¿cierto?, de la página oficial. Pero para poder conectarnos no lo hacemos como tradicionalmente lo hemos ocupado, ¿ya? Que es poner la dirección IP pública, el usuario, clave y puerto, ¿ya? No es así, tenemos que hacerlo de otra forma. Tenemos que, en la configuración de FileZilla, generar una conexión, ¿ya? Generar una conexión, no simplemente poner los datos directamente, sino que generar una conexión, ¿ya? Cuando tengas FileZilla. ¿Cómo? Descárgalo no de la fuente oficial porque el antivirus te lo va a eliminar. Búscalo de SourceForge, por ejemplo. Claro, de SourceForge. De hecho, cuando lo quieres bajar tú de el repositorio oficial, el antivirus se levanta y te dice que es un archivo malicioso, ¿cierto? Sí. Entonces, mira, descárgalo de acá. Cuando busques FileZilla, sí, ya. ¿Ya? Lo primero que te tira es el sitio oficial, no, de ahí no. Porque te va a botar, ¿cierto? Si tú te vas a FileZilla, Download Client, te va a generar, ¿cierto?, la alerta al descargarlo, ahí en gratuito, y el antivirus va a saltar lejos y te va a decir, por ejemplo, que está un archivo malicioso. ¿Ya? Te lo va a eliminar. Entonces, bájalo de otro lugar. ¿Ya? Bájalo de acá. No es que el archivo es malicioso, es que el sitio de descarga lo encuentra malicioso el antivirus. Bájalo de acá, de otra fuente. Yo, por ejemplo, lo bajé de Softonic. Softonic más abajo ahí, y lo bajo de acá y lo pasa como software normal. ¿Ya? ¿Ya? Bájalo a Softonic, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ningún problema. Entonces, la segunda instancia va a ser el servidor AWS, ya para que se conecten, y hacemos la segunda parte, que sería la instalación de los siguientes paquetes y programas basados en el instalador Joom. Tenemos que hacer un Joom Update, tenemos que instalar también con Joom el servicio HTTPD, instalar con Joom Python, instalar con Joom MySQL, instalar con Joom el BSFTPD e instalar con Joom el PHP Revisar después los servicios instalados, modificar también el archivo de MySQL, es en realidad lo mismo, hacer lo mismo en la segunda instancia y probar, ¿ya? Probar, así que
la parte 2 sería hacer lo mismo en el segundo servidor. También un LAMP. Entonces, en el segundo Linux, que tenemos el segundo servidor de cloud, la lógica es la misma, actualizarlo. Comando yum update, ¿cierto? Que ya estamos con comando CentOS o comando Red Hat, yum update. Si hay paquetes lo instalamos, si no los hay, omitimos. ¿Ya? Y efectivamente encontró actualizaciones, yum update, y lo instala. Hace el upgrade inmediatamente. El upgrade lo hace directo. Entonces, le digo que sí e instalo. Ahí aparecen ya actualizaciones. Python se está instalando, PHP también va por debajo, si se fijan. ¿Ya? Así que este va a estar mucho más rápido la implementación que el Ubuntu Server. Entonces, yum update, luego instalar y está actualizado su kernel. Ya, después que vendría, el mismo orden. Vamos con la instalación de Apache, pero acá se llama HTTPD. Recuerden, el servicio cambia de nombre. Yum install HTTPD. Yum install HTTPD. Entonces instalamos el daemon de Apache. Me dice que ya está instalado, no es necesario. Y está instalada la versión 2.458. Ya, perfecto. Después voy a instalar los lenguajes que serían PHP y sería Python. Yum install y también ver si están instalados. PHP, si está la última versión. Yum install PHP y yum install Python. Dice que ya está instalada la última versión. En el caso de Python, yum install Python. También dice que no hay que nada que instalar porque ya también está previamente instalado. Después de eso, de instalar cierto los lenguajes de programación, de instalar el servicio web, que ya estaba previamente ya descargado e instalado, vamos a comprobar con la instalación de el motor de base de datos. MySQL. Ya, MySQL. Ahora, aquí un detalle, no se instala, o no les va a compilar cuando instalen el MySQL Client, ya, no les va a instalar de esa forma, les va a instalar como MySQL general, ya. De hecho, si tú tratas de ejecutar el comando MySQL-client, ya, te dice que ese paquete no está disponible porque no lo ve como paquete separado. Ya cuando tú instalas acá en una distribución basada en Fedora, en Red Hat, tienes que instalarlo no como MySQL Client ni como MySQL Server. Ya así. Sino que tenemos que instalarlo simplemente como MySQL. A secas. Yum install MySQL. ¿Ya? Y en ese paquete de instalación van las dos partes. Yum install MySQL. Y ahí te dice, ¿cierto?, que tiene las dependencias. Pero ojo, aquí lo que me instala, no te instala el paquete MySQL, te instala el paquete actualizado que se llama MariaDB. Entonces le digo que sí. Yo me install MySQL y me dice que está disponible MariaDB 8.8. Perfecto, le digo que sí. Y se instala. ¿Ya? Instalado MariaDB. Después, ¿cierto? Vamos a revisar
o la instalación del gestor FTP. Yum install bsftpd. Yum install bsftpd. Recuerden que también lo instalamos en nuestro servidor. Dice que sí, instálelo. bsftpd. Ya. ¿Ya? Y el último paquete, pero que no está disponible, va a ser PHPMyAdmin, ¿ya? No está disponible todavía para instalarse por acá. Tenemos que revisar ahora si los servicios que instalamos, ya sean HTTPD y BSFTPD y MySQL, están funcionando con el systemctl. Status. ¿Ya? Systemctl status, comencemos con Apache, que sería HTTPD. Systemctl status, HTTPD. No está ejecutándose. ¿Cómo lo iniciamos? Systemctl start. Exactamente. Está abajo el servicio. Así que lo cambiamos por start. Systemctl start HTTPD. Listo. Revísalo después con status. Está corriendo. Ahí sí. Revisen MySQL. Systemctl status MySQL. Ya. Pero no me lo voy a encontrar porque se llama MariaDB. Systemctl status MariaDB. Ya. MariaDB service. Ya. Ese ya está corriendo. MariaDB service. Es MariaDB.service. MariaDB.service. Por eso tienes que tener cuidado cuando buscas los servicios. Tienen nombres distintos. ¿Ya? Se llama MariaDB.service. ¿Ya? Apache se llama HTTPD, por ejemplo. MariaDB se llama MariaDB.service. ¿Y el BSFTPD? ¿Cómo se llamaría acá? Igual. Y también está abajo. Así que también hay que iniciarlo. Systemctl start bsftpd. Y lo comprueba. Guión con guión. Yum install MariaDB-server. ¿Ya? Que es un paquete que faltaba todavía instalar. Yum install MariaDB-server. Yum install MariaDB-server. Y ahí lo revisas con systemctl status MariaDB. Y también te va a decir que está abajo. Entonces tienes que iniciarlo. Systemctl start MariaDB. Ya, lo revisamos y está en ejecución. Lo que hicimos, ¿cierto? Del otro ejercicio, los vamos a subir también a la carpeta pública. ¿Ya? La conexión se hace igual. Archivo ppk, conexión por FTP y subir los archivos. Recuerda, estamos probando que se vea la página web. ¿Ya? De Apache. Que está en ejecución. Y de ahí, ¿cierto? Probar. Probar. Entonces,
¿qué hacemos? Tenemos que borrar, o sea, perdón, dar los permisos a la carpeta HTML. ¿Dónde está, cierto, esta carpeta pública? Que sería para nosotros, con la terminal, ahí está. Vale, terminemos esta parte del ejercicio tuyo. Var www, ya la carpeta HTML, un chmod. A la carpeta HTML, un chmod. Después de eso, lo que van a hacer es que se conectan por FileZilla y a la carpeta HTML le suben el archivo robots y el archivo PHP. Hay que hacer la conexión al servidor, ¿cierto? Nuevo sitio, ¿ya? La IP pública, el puerto, el usuario y el archivo PPK. Entonces, así como subimos los archivos robots y PHP info al otro servidor, aquí lo mismo, en la carpeta HTML. Para visualizar los contenidos del servidor. El usuario se llama S2User, mira, cuando tú te conectaste, te aparece. Mira, aquí está. Ahí está, S2User. Entonces sería la conexión igual como fue hecha para el otro servidor. Lo mismo, crear un nuevo sitio. SFTP el protocolo, la IP pública, el puerto 22, archivo de clave, S2User, el usuario, y la conexión igual. Hay que mandar el PHP info y el robot. Y el robot, lo dejan en la carpeta raíz, PHP info y robot. El usuario es S2User. CD, espacio. No, CD, espacio. CD o CD. La conexión igual. IP pública. SFTP el protocolo. Puerto 22. Archivo de clave que es el mismo. Y el usuario es S2User. Guardas la conexión, te conectas y subes los mismos archivos que te pedí los mismos. Ya no tienes que usar los mismos archivos de los otros servidores. Y tiene que estar ahí en la carpeta raíz. También te dice que una conexión segura, ¿ya? Y también te va a llevar a que subas los archivos a la carpeta pública. Dentro de HTML lo subes. El PHP info y subes el robot. ¿Vas a poner el comando de chmod? chmod 777. Sí, y el nombre de la carpeta. HTML. ¿Porque te dio error de permiso? Ah, no. Bueno, si no le he dado los permisos, al tiro te tira aquí el error. Al querer subirlo. Permiso denegado. Y revisar, después revisar que los archivos estén publicados. Ya, el PHP info y el robot. Ya, el robot. S2User el usuario. Tiene que verse el robot y tiene que verse el PHP info.php. Ya. Ahí está el PHP info. Y me dice que es un Linux
S2, kernel 5.10, ¿cierto? El Amazon Linux. Esta es la información, igual que como vimos en el otro. También el PHP Info me muestra. Servicios, variables de entorno, librería y módulos, protocolos soportados, por ejemplo, etcétera. Así que también tenemos la información del PHP. Este tenemos listo. No. Estarían listos los dos servidores como servidores web. ¿Ya? Le vamos a pausar el video, chiquillos. Y ya con eso, este servidor lo dejan apagado. ¿Ya? El segundo servidor, los dos estarían listos. Tanto el servidor Ubuntu Server como el servidor AWS. Y los dos son servidores de base de datos, los dos son servidores web, los dos son servidores FTP. ¿Ya? Son idénticos, pero en dos tecnologías distintas.